Cambia tus palabras, cambia tu mundo. Buenos días, señores del jurado, maestros y compañeros alumnos. Creemos que hoy es un buen día para cambiar nuestro vocabulario. Ese es el motivo de nuestro trabajo. Venimos en representación del Colegio de Bachilleres Plantel Acuitzio, en esta modalidad de los temas de desarrollo interdisciplinario del cuarto semestre. Nosotros somos Miguel Ayala, Isabel Ayala, Mestli Magaña, Abraham Salgado. El tema que les desarrollaremos es la lengua como un factor influyente en la cultura. se llama lengua al sistema complicado de asociaciones entre los sonidos, ideas o gestos que cada sociedad humana posee sin excepción. Esta lengua, sea escrita o no, tiene forzosamente un sistema gramatical propio. Otra definición es lengua, conjunto de formas vocales de expresión que emplea para hablar cada nación. Se aplica con preferencia a idioma cuando se trata de pueblos antiguos. Sí. Idioma. Los lingüistas usan muchas veces indistintamente las palabras lengua e idioma. Para ellos no hay gran diferencia entre estos términos. En el habla popular, sin embargo, la palabra idioma suele referirse a un cuerpo literario o que se utiliza en foros nacionales e internacionales, que tiene un número mayor de hablantes o que se ha estandarizado de alguna manera formal. Es posible que estas definiciones adjuntas implican esta diferencia por el uso del pueblo y nación, aunque el purépecha, por ejemplo, es el idioma del grupo Tarasco en Michoacán. Sí. Dialecto. El dialecto es la manera de hablar una lengua a un grupo de personas, comunidad o región. Tenemos, por ejemplo, el habla del Bajío, el habla de la Ciudad de México y el habla de Castilla son los dialectos del español. Siguiente. Habla. En la terminología gramatical moderna se propone establecer una distinción entre lengua y habla. El habla se aplica a todo el conjunto de formas expresivas verbales de la que dispone una comunidad que se entiende entre sí, y la lengua a cada modalidad individual o colectiva. Siguiente. Un ejemplo es cuando comparamos la lengua de una persona de Acuitzio con la de una de Buenos Aires. Sí pueden entenderse, pero con algo de dificultad, ya que existen ligeras diferencias de pronunciación. ¿Qué es cultura? El término cultura, que proviene del latín cultus, hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. En general, la cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las maneras de ser, las prácticas, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura. Otra definición establece que la cultura es el conjunto de informaciones y habilidades que posee cada individuo. Para la UNESCO, la cultura permite al ser humano la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. A través de ella, el hombre busca nuevas significaciones y discierne valores. Funciones de la lengua. Dar una respuesta a la pregunta ¿para qué sirve la lengua? Puede parecer fácil, pero vale la pena dedicarle unas líneas a esta cuestión, de manera que reflexionemos sobre la importancia de la función lingüística y de su influencia en el desarrollo general de las personas. A continuación, se enumeran una serie de funciones que desarrolla la lengua. El lenguaje es el principal medio de comunicación. No es el único que utilizamos para comunicarnos, pero sí es el más relevante. El lenguaje es el instrumento estructurante del pensamiento y de la acción. Mucho se ha discutido sobre esto, pero finalmente los autores admiten que existe un desarrollo paralelo entre el lenguaje y el pensamiento, siendo el lenguaje el representante de este. Siguiente. El lenguaje actúa como un factor regulador y estructurante de la personalidad y del comportamiento social. El lenguaje nos permite hablar, ya sea en voz alta o en voz interior, de lo que sentimos y de las causas que nos han llevado a actuar de una determinada manera. El lenguaje es el principal medio de comunicación, información y cultura, porque prácticamente toda la información que recibimos contiene una lengua, ya sea por medio de la televisión, la radio, los periódicos, etc. Ya sea oral o escrita, es el medio más habitual de conocer otras realidades, tanto culturales como sociales, históricas o científicas diferentes de la nuestra. Además, por las características que realiza el lenguaje en cada uno de nosotros, es fácil deducir de una persona a qué grupo social pertenece y cuál es su procedencia geográfica. La lengua como factor influyente de la cultura. Realizamos una investigación documental y en medios electrónicos de los cuales pudimos obtener los siguientes datos. Siguiente. ¿Cómo hablamos los mexicanos? El mexicano promedio hace algunos años hablaba bien, pero cada vez está hablando más pobre y vulgarmente. Esto es una pena ya que se advierte al trato cotidiano con nosotros los jóvenes. Bien. La pobreza de la lengua preocupa seriamente en una sociedad democrática. Cuando a la persona se le reduce el vocabulario, se le estrecha mentalmente y se le somete intelectualmente. Así va perdiendo las posibilidades de pensamiento crítico, minimizando cada vez más las palabras para que el individuo comprima su libertad de pensamiento. Bien. En nuestra comunidad, Acuitzio del Canje no está exenta de esta problemática. Siguiente.
Un régimen totalitario termina por dominar al hombre mediante la escasez del lenguaje, logrando involuntariamente una reducción del léxico. Y por lo tanto, la libertad de expresión se va quedando entre las personas como un derecho enunciado, pero no cumplido. Siguiente. No debemos olvidar que la televisión y la radio, a diferencia del diario o el periódico, admiten los analfabetos, de modo que influyen en la totalidad de la población. En un modelo de pobreza lingüística, el joven va tomando esto y se va autojustificando. Siguiente, por favor. El joven promedio de hace unos 10 años hablaba con unas 500 palabras y ahora hablamos con menos de la mitad. Según un artículo publicado por el representante de la Real Academia de la Lengua Española, los jóvenes hablamos con 200 vocablos actualmente. Esto está grabado por los mensajes de texto, que nos imponen un máximo de abreviación, y es que ahora escribimos te quiero con una T y una K. Esta situación está facilitando la pobreza comunicativa, limitándonos al uso incorrecto de las palabras. La vulgaridad y la pobreza nos va atando cada día más, y no en el plano moral, porque la grosería, el chiste estúpido y grosero presentado permanentemente nos va quitando sensibilidad. Existen casi 90.000 palabras aceptadas por la Real Academia de la Lengua Española. Nosotros los jóvenes utilizamos alrededor de unas 200. ¿Cuáles son estas repercusiones? Nos espera un servilismo de la libertad de expresión, un sometimiento al pensamiento crítico de los jóvenes, al ciudadano. Porque nosotros los hombres pensamos con palabras y distinguimos, gracias a ellas, la realidad que nos sucede a diario. Eso sucede en el mundo hispánico en general. Claro que no es un consuelo. El hispano promedio de unos 40 años habla con alrededor de unas 1000 palabras. Siguiente. Existen 3 léxicos. El primero es el de la lectura, que es más amplio del que nosotros manejamos, ya que se extiende desde el contexto. El segundo es el de la escritura. Cuando escribimos, utilizamos más palabras debido a que tenemos tiempo para utilizar. Y el tercero es el del habla, que es el más escaso. El lenguaje y el léxico los inventa el pueblo, los prestigia la literatura y lo avala la academia. Bien. ¿Cómo escribimos los mexicanos? Si nos referimos al ámbito promedio, debemos de decir que con mucha dificultad, con creciente torpeza, y nosotros creemos que si nos ponemos a trabajar a través de la educación, esto mejorará. Siguiente. Si le pedimos a un compañero de 16 años a que escriba una nota definiendo el concepto de cultura, veremos que no puede, porque dejando de lado la ortografía, armar un párrafo es una labor muy difícil. Siguiente. El 90% de la expresión del hombre en la vida social es la palabra hablada, pero está tan deteriorada como la palabra escrita. Sí. Actualmente el español es el segundo idioma con mayor capacidad de crecimiento. El chino es el más grande, sin embargo no se expande. El segundo es el inglés y el tercero es el español, convirtiéndose en un peligro satisfactorio para nosotros, porque ya que está probado que la rotundez fonética y la simplificación de articulación hace que se imponga sobre el inglés. No podemos negar que por la migración de nuestros familiares, amigos y conocidos, el inglés es un idioma que nos genera gran influencia. Es un proceso intercultural que ha formado un lenguaje común, denominado coloquialmente Spanglish. Esta es la fusión morfosintáctica y semántica del español con el inglés estadounidense. Suele confundirse con el uso de anglicismos en español. Sin embargo, nuestra labor es rescatar las raíces de nuestro idioma. Siguiente. Hay que generar el hábito de la lectura y eso lleva tiempo. Se debe empezar desde abajo. Hay que revisar la enseñanza de la lectoescritura desde el primer año y desde casa, siendo la escuela la responsable debido a que es profesional y no así el ámbito familiar, ya que nuestros padres no tienen los estudios suficientes y no están preparados para enseñarnos a manejar el lenguaje adecuado. La escuela debe de ejercer esta responsabilidad porque para eso están capacitados. Siguiente. Nuestra investigación se basa en las diferentes materias que cursamos el tercer semestre. Tal es el caso de Literatura 1 en su bloque 1. Identifica la literatura como arte. El arte es una expresión artística y cultural. En Geografía, bloque 7, analiza la estructura y el desarrollo económico y político de la población, en el tema en el que desarrollamos las desigualdades generadas por el género, la etnia y la cultura. Historia 2, bloque 7. Analiza los problemas del México contemporáneo, aportando posibles soluciones. Bien. Inglés 3, bloque 2. Comparas ámbitos y rutinas con el pasado, realizadas en el pasado con el presente. Comparas de forma oral y escrita las tradiciones y las culturas y las de tu comunidad. Capacitación de informática, bloque 4. La creación de blogs y publicaciones en línea. Esto nos sirvió para realizar la revista digital. Siguiente. Conclusiones y recomendaciones. En vista de los resultados de nuestra investigación, decidimos llevar a cabo una sencilla estrategia, la cual nos ayude a mejorar nuestra lengua.
tomando como base la interculturalidad siguiente, que tiene como principio la generación de ambientes para la comunicación, el diálogo y la escucha mutua, el acceso equitativo y oportuno a la información pertinente. Esta se debe presentar en cada una de las situaciones en donde se muestran diferencias, con el fin de exhibir un desarrollo interesante en nuestra perspectiva de nuestra comunidad, procurando siempre aceptar todas aquellas expresiones provenientes de otros países, reconociendo su origen y la influencia que han tenido en el español. El trabajo final consiste en elaborar una revista digital que contenga material de compañeros, alumnos y maestros en forma escrita. Para ello, mediante la elaboración de carteles, difundimos algunos consejos para mejorar nuestro léxico, los cuales mencionamos a continuación. Ordena tus ideas en tu mente antes de expresarlas. Busca el significado de las palabras nuevas, úsalas cuando converses con alguien. Expande tu lectura hacia otros temas, no te cierres en tus gustos. Siguiente. Como ya les dijimos, trabajaremos con la edición mensual de la revista digital, con el asesoramiento de los maestros del área de lenguaje y comunicación. Este es el formato que tiene nuestra revista, es la dirección de la página web, en la cual publicamos diversos artículos. Además, decidimos crear una página de internet, ya que pensamos que el internet es el principal medio de comunicación e información, por lo tanto de cultura, recopilando diversos materiales gráficos de otras páginas, así como publicando diversos artículos que son de interés para nosotros, creados por los propios alumnos del plantel. Esto es siempre con la idea de plasmar la forma de pensar de nuestra comunidad, acrecentar nuestro vocabulario y mejorar la forma de hablar de nosotros. Este es también el formato que tiene nuestra página, se llama Para Fantasías Textuales, tu ortografía. Se puede encontrar en el sitio Wix. Siguiente. Tú tienes que ser un intelectual, saberlo todo, come libros para tener un vocabulario amplio. Sin embargo, mejorarlo te dará una imagen positiva de seguridad y de confianza, ya que indica que eres una persona atenta y educada. No hay secretos en cómo mejorar tu vocabulario. El detalle está en invertir tiempo y deseo en adquirirlo. Siguiente. A continuación les mostraremos un video que para nosotros plasma perfectamente lo que le queremos decir. Cambiemos nuestras palabras, cambiemos nuestro mundo. Una sola palabra es capaz de englobar toda una realidad. Saying? I wrote the same, but in different words. Excellent. Es un día hermoso y no lo puedo ver. Como les decimos, la forma de plasmar las palabras hace cambiar completamente la forma de pensar en nosotros. Esta es con la frase que concluimos. La cultura es atributo, no es atributo exclusivo de la burguesía. Los llamados ignorantes son los que están creando una nueva cultura, la cultura del silencio. Por su atención, muchas gracias. Nos encontramos listos para las preguntas que nos puedan formular.